Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanos. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer a cada uno de los que tenido la oportunidad y han deseado en su corazón poder conectarse con nosotros. Creo que para mí es importante tener la oportunidad que el Señor nos ha permitido el día de hoy para estar con ustedes. Deseo con todo mi corazón que esta noche sea un tiempo de mucha edificación, que el Señor pueda darnos su espíritu de revelación para que podamos ser edificados con la ayuda del Señor. Creo que lo que deseamos con todo nuestro corazón siempre es poder edificar al cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña que es importante hacer esto, ¿verdad? Más cuando el Señor se acerca. Nuestro deseo es poder trasladar al corazón de ustedes cada una de las cosas que el Señor nos ha permitido poder ver, poder estudiar, en algunos casos poder, digamos nosotros, enseñar en la iglesia que el Señor nos ha permitido pastorear y queremos compartirlo con ustedes. Decía hoy temprano en el video que transmitimos como un anuncio para dejar saber que hoy vamos a estar aquí conectados. Estos últimos tres, creo yo que ese es el tercero que transmitimos, son de alguna manera pruebas que estamos desarrollando. En un momento dado son, diríamos nosotros, estamos tratando de poder trabajar con este nuevo programa. Queremos para este 2018, con la ayuda del Señor, poder planificarlo de mejor manera, poder trabajar mejor. Estamos tratando de equiparnos bien, de poder ser enseñados. Yo sé que hay otros hombres que tienen tal vez más tiempo haciendo estas transmisiones que yo y pues de alguna manera vamos aprendiendo. Aunque de alguna forma hace como más o menos casi 2 años, año y medio para ser más exacto, más o menos hay, sino un poco más, estuvimos transmitiendo con el mismo nombre, este discipulado que le hemos puesto Espigando, porque es lo nuestro, queremos ver qué encontramos en la escritura. En aquel tiempo estuvimos, y lo mencionaba en el programa anterior, estuvimos haciéndolo a través de Periscope y de alguna manera pues hicimos creo que tal vez algunos 10 programas por ahí. Luego paramos porque viajamos hacia Honduras y pues de algunas situaciones que tuvimos que ir allá, tuvimos que pararlo y por pues dejamos de hacerlo por un buen tiempo y hemos sido incentivados, el Señor nos ha estado dando para poder hacer esto de nuevo y teníamos planes, perdón, para hacerlo para el 2018, arrancar en 2018, pero estamos haciendo pruebas para ir mejorando cada día. Ese es el deseo nuestro. Así que le agradezco de antemano que algunos hermanos nos han enviado algunos mensajitos en privado diciéndonos que alegra que estemos transmitiendo y que de alguna manera van a estar conectados ahí con nosotros. Yo quiero pues de alguna forma agradecerles con todo mi corazón porque en el Señor pues es realmente, creo yo que Dios tiene cosas para cada uno y de lo poco o que el Señor me dé, con humildad quiero pues trasladárselos a ustedes. Así que quiero en esta hora aprovechar para poder platicar de un tema que yo le he puesto las vestiduras de la novia. Creo yo que los que estamos tal vez escuchando a través de esta transmisión, está en nuestro corazón el deseo de poder esperar la venida del Señor. Creo que somos una iglesia que estamos esperando nuestro amado. Ese tiene que ser nuestro principal deseo, esperar nuestro amado, esperar la venida del Señor, esperar que el Señor venga y nuestra redención se dé. Y sabemos nosotros que mientras ese tiempo se nos dé, sabemos nosotros que mientras ese tiempo no llega, tenemos que irnos preparando, tenemos que irnos equipando. Recuerde que la Biblia dice que debemos llegar a la altura perfecta, al nivel perfecto. Entonces es de madurez, al nivel a la altura que el Señor quiere para que podamos ser perfeccionados. Recuerde que la Escritura dice que inclusive los ministerios serían dejados hasta que la iglesia sea perfeccionada, hasta que todos seamos perfeccionados. Entonces seguramente hay una medida, hay un nivel que el Señor tiene preparado, tiene planeado, tiene predestinado. Y cuando eso se llegue, seguramente sonará la trompeta y los que estemos preparados, los que hemos de alguna manera nos hemos esforzado con la intención de poder ser alcanzados por la gracia del Señor y que de alguna manera seamos parte de esa novia levantada. Pero yo quiero platicarle hoy de este tema que le puse las vestiduras de la novia
Y de alguna manera quiero que podamos ver con la ayuda del Señor, si el Señor nos permite poder ver, diríamos nosotros, cuáles son de alguna forma esas vestiduras que la Biblia nos enseña que tenemos que ser, que tenemos que de alguna manera alcanzar. Esas vestiduras que de alguna manera, ¿qué significa, verdad? ¿Cómo es que nos equipamos? Entonces, yo quiero que así como estamos de alguna manera, vaya conmigo y podamos ver algunas cosas que el Señor me mostró. Quiero bendecir a cada uno de los que ya se están conectando y espero en el Señor que se añadan más y que poco a poco pues vayamos, que la gente vaya sabiendo que aquí estamos. Por ahora estamos haciéndolo los miércoles a las 8 de la noche y con la ayuda del Señor creo que también serán los días lunes y los días miércoles, que serán los 2 días que queremos trabajar, lunes y miércoles a las 8 de la noche. Si el Señor nos ayuda, eso sería tal vez para el próximo año y mientras tanto estaremos probando. Estoy tratando de coordinar mi tiempo, ¿verdad? Con el asunto de la iglesia, el trabajo secular actualmente todavía y poder, ¿cómo se llama? Tener el tiempo para poderlo hacer los lunes y los miércoles a las 8 de la noche. Por mientras dejamos algo establecido, pues estaremos dejándoles saber a través de en nuestra página de Facebook, que es Pastor Henry Cáliz, o a través de la página de nuestra iglesia, que es Iglesia de Cristo de Benecer, New York. Quiero en esta hora ponerla aquí y le decía así al principio que le hemos puesto el nombre de hoy, las vestiduras de la novia, y de alguna manera quiero que usted me pueda acompañar conmigo y quiero que vea aquel verso que dice en el libro Apocalipsis, que nos habla de las vestiduras de lino fino. En el libro en la Biblia, en el libro Apocalipsis capítulo 19 verso 8, encontramos esta versión que me gustó mucho, me llamó la atención, que es la 1882 de la Reina Valera. Dice así: y se le ha sido dado que se vista de tela de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ahí le puse en amarillo porque yo quiero que usted pueda anotar esto que de alguna manera quiero mostrarle ahí. Dice, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Yo sé que hay otras versiones que dice que son las obras de los santos, pero yo quiero que podamos ver que en el libro de Apocalipsis el apóstol Juan nos daba una luz para que nosotros pudiéramos entender de qué manera se viste la novia. Cuando hablamos de la vestidura de la novia, estamos hablando que esa es la vestimenta que tenemos que tener para lo que va a ser la venida del Señor. Creo que ahí no va a irse. Recuerde que la iglesia, que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Seguramente le van a ver sus vestimentas, pero tenemos que ver como una novia cuando se está casando, que busca un lugar donde ir a comprar su vestido, o de repente en algunos lados donde comprar la tela para llevársela a la persona que va a ser su costurera o su diseñador que le diseña su vestimenta. Eso nos da a entender en el libro Apocalipsis que nosotros tenemos que ir a comprar esa tela, tenemos que ir, como quien dice, a trabajar para que esa vestimenta que nos están poniendo, que es el lino fino, que es las vestiduras de lino fino, que es la novia, tengamos que irla, como diríamos nosotros, irla comprando, no con un precio de la manera que Cristo lo hizo, porque recuerde que la Biblia nos enseña que ya en Cristo fuimos todos salvos. Entonces yo quiero que de alguna manera usted pueda ver lo que dice la Reina Actualizada. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino, dice, es los actos justos de los santos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ahí nos da a nosotros una pauta para poder entender que el lino fino que la Biblia nos enseña, que nos habla, de alguna forma, mis amados hermanos, es como lo que me llama la atención es que vemos estos versos que logramos entender que si hay una forma en la cual nosotros como santos podemos vestirnos. Dice que la forma de vestirnos es de lino fino. Entonces entendemos nosotros que esa forma de vestirnos es mediante las acciones justas que nosotros realizamos. Entonces yo puedo entender que no estamos haciendo obras, y usted tiene que tenerlo bien claro, no estamos haciendo obras para salvarnos, sino que estamos haciendo obras para poder heredar. Es decir, que ya somos salvos, ya Cristo murió en la cruz por nosotros, desde el momento que nosotros reconocemos al Señor como nuestro Salvador, Él nos salva desde el momento que
que Él vino a nuestras vidas, Él nos ha permitido nacer de nuevo. Entonces eso nos hace salvos. La sangre de Cristo no la podemos minimizar, sino que hay que maximizarla, entendiendo que por su sangre somos salvos. Pero cuando el libro Apocalipsis, cuando el apóstol Juan nos hablaba de que los santos se visten de lino fino, y el lino fino, de la manera que los santos se visten, son los actos justos, dice la Reina Valera actualizada. Leíamos la 1862, la Reina Valera 1862, esa edición decía las justificaciones de los santos. Entonces entendemos que las obras que nosotros desarrollamos aquí en tierra, mientras Cristo venga, nuestra redención no es para salvarnos. Las obras no es una forma de salvarnos, sino que es una actitud, es una acción que nosotros tomamos para poder heredar lo que se nos ha prometido. Pero al ver estos versos, entonces lo que nosotros logramos entender es que los salvos ya, o sea, usted y yo que ya somos salvos, debemos comenzar a trabajar en acciones que comienzan, diríamos nosotros, a como a comprar el lino fino para vestirnos. Recuerde que vuelvo a repetir que el lino fino son las acciones justas, o sea que el tiempo tenemos que vivir más ahora que ya estamos seguros nosotros que con todas las cosas que han estado sucediendo en el final de los tiempos, las situaciones que se están dando en estos tiempos, estamos completamente seguros nosotros que Cristo viene pronto y es el tiempo de poder accionar. No simplemente, no son simplemente pensamientos, sino que estamos en la hora de accionar, estamos en la hora de poder actuar. Entonces, tenemos que ser una iglesia que no solamente predique y declare, sino que accionamos. Tenemos que ser un pueblo que no solamente hable de algo o declare algo, sino que accionemos en lo que estamos declarando. Es poder que vayamos tejiendo nuestras vestimentas. Entonces, tendríamos que nosotros averiguar, y eso es lo que yo quiero tal vez trabajar con ustedes hoy, que nosotros podamos averiguar cuáles son esas acciones justas, cuáles son cada una de ellas, para que nosotros podamos verla a la luz de la Escritura y poder trabajar en la manera de poderlas obtener, como dice cada una de las telas. Recuerda que para mí es como que cada acción justa que desarrollemos es como un pedazo de tela que vamos a ir consiguiendo para ir haciendo nuestro vestido. Entonces no puede, recuerde usted que no puede haber en un matrimonio, aunque sí se puede, ¿verdad? O ver un matrimonio sin un vestido blanco, pero realmente lo tradicional, aunque yo sé que algunos me van a señalar porque decimos que no vivimos bajo las tradiciones, pero recuerdo que tal vez lo tradicional también entendemos nosotros que lo original, podríamos decir, o el diseño práctico, o el diseño establecido para un matrimonio es que la novia se vista de blanco. Eso representa pureza, eso representa, ¿cómo se llama? Que se guardó, eso representa que de alguna manera se apartó. Por eso que la Biblia dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Entonces, para casarnos o para que se logre un matrimonio, la novia tiene que ir vestida de blanco. Entonces, nosotros que somos la novia de Cristo, que está siendo preparada para ir a presentarse, delante del Señor, tiene que tener ese lino fino. Entonces, nuestro trabajo en el tiempo que estamos hoy tiene que ser, mis amados hermanos, en poder trabajar y ver cuáles son cada una de las acciones justas que la Biblia nos enseña y que de alguna manera es menester que las podamos alcanzar. Entonces, diciendo esto, yo quiero que de alguna manera usted pueda entender conmigo que diciendo esto es sumamente importante, mi amado, que podamos nosotros ver cuáles son esas cosas que logramos entender de acuerdo a la escritura, cuáles son esas cosas que la escritura nos muestra y cuáles son esas acciones justas. Entonces, yo quiero que vaya conmigo y tal vez aquí se lo puedo presentar. Quiero que vaya conmigo que yo logro ver que una de las palabras que dice acciones justas es como ahí nos aparece como la palabra diacoima. Entonces, creo que aquí se lo puedo poner, vamos a ver. De alguna manera creo que lo tenemos. Dice que yo logro ver que aquí es como que es una actitud, dice que es una diacoima. Déjenme ver, es que
Mire, pues, vamos a ver. Entonces, yo creo que usted tal vez me puede seguir y lo vemos ahí. Entonces, vemos que la escritura nos dice que ese es como diacoima y esa palabra quiere decir estatuto, esa palabra quiere decir ordenanza, esa palabra quiere decir decisión. Entonces, tienen que haber estatutos, ordenanzas y unas decisiones que van a trabajar a favor de nosotros para podernos vestir. Entonces, le pusimos ahí, es nuestro trabajo. Entonces, una de las acciones que la Biblia nos habla es la fe. Entonces, si nosotros vamos a la escritura en el libro de Romanos, capítulo 4 verso 3 dice dice, ¿por qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces vemos nosotros que una obra es la fe. Recuerde que a Abraham se le fue contado, y dice como una obra, como una obra el haber creído, dice al Señor. Entonces vemos nosotros que es básico que le creamos a Dios. Algo que nos da parte de las telas de nuestra vestimenta es que le creamos a Dios. Eso es importante que usted y yo entendamos. Creerle a Dios es importante por la razón que eso nos permite ir comprando tela para nuestra vestimenta. No solamente es creerle al Señor, hermano, como una forma de dicho de nuestra boca. Decíamos al inicio, no solamente declararlo, no solamente declarar que creo en Dios, sino que realmente en nuestro corazón, hermano, tengamos la convicción que le creemos. Recuerde que creerle es un accionar en lo que se nos ha prometido. Y creerle es que nosotros accionemos de acuerdo a lo que nos han prometido. Como por ejemplo, se nos prometió que el Señor vendrá por nosotros y que esperamos una heredad y que de alguna manera hay una casa esperando por nosotros y que tenemos que estar juntamente con Él. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra accionar de fe a lo que Él nos prometió? Es que trabajemos en la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, que trabajemos en la consagración, porque la Biblia dice que el Señor viene por una iglesia consagrada. Entonces, nuestra fe, lo que demuestre la fe o que nosotros creemos a lo que declaramos, sea un accionar de santidad, sea un accionar de consagración, sea un accionar de que nosotros sí estamos esperando la venida del Señor, no importa los problemas que haya, no importa las situaciones que estemos viviendo, estamos completamente seguros que el Señor viene por nosotros. El Señor está con nosotros y que Él ha de venir por nosotros. Ahora, entonces dice, entendemos nosotros que la Biblia nos enseña que Abraham es nuestra cantera. Entonces, es ver lo que recordemos que fe es ver lo que no es como ya fuese. Eso es fe, es que nosotros podamos ver aquellas cosas que no son todavía y que no aparecen, pero que nosotros sabemos que sí ya están. Es creer aunque no vaya con nuestros planes. Entonces, yo quiero que usted entienda algo, que eso es lo que nosotros tenemos que entender, eso es fe. La fe es una obra, es una accionar, es algo que nos da a nosotros parte de la tela de nuestras vestimentas que nosotros hemos aprendido, que no solamente confesamos, sino que también nosotros declaramos, no solamente nosotros confesamos, sino que también declaramos en las cosas que el Señor nos ha dicho. Entonces, yo quiero que usted pueda ver conmigo claramente ahí qué hermoso es ver esto. Qué hermoso es que usted y yo pueda ver, y ahí le voy a presentar que ser- que leemos que completamente ah, ahí pueda ver que eso es lo que nosotros tenemos por fe. Entonces, mire, pues.
Dice que es básico que le creamos a Dios, es creerle en accionar, es que nuestra fe es nuestra cantera. Entonces, vemos nosotros que otra de las cosas es obedecerle a Dios. Ya vimos nosotros que parte de la hora, entonces, mira, entonces otra de las partes que compra nuestra tele es obedecerle a Dios. En el libro de Hechos, capítulo 4 verso 19 dice que dice, mas respondiendo Pedro y Juan, le dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces vemos que ahí nos habla a nosotros de obediencia. Dice, ustedes díganme, ¿qué es justo? ¿Obedecer a Dios antes que vosotros? Entonces vemos nosotros que de alguna manera en esto vemos que la palabra dice que es un término griego que dice akuo y quiere decir escuchar. ¿Qué significa vos? Dice obedecer, dice escuchar, significa entender, dice llegar al oído, someterse, figuramente en sentido primario. Entonces vemos nosotros que antes de que una que vemos ahí es que obedecer al Señor es que estamos completamente seguros y que lo obedecemos y que lo tenemos a Él de forma primaria. No es cuestión que le escuchamos allá en determinado momento en segunda opción, sino que él es primero. Seguimos comprando yardas, decíamos nosotros, ¿verdad? De lino fino. Qué terrible que no se pueda comprar todo esto de una sola vez, sino que vamos por pedazo. Algunos quisiéramos comprar la tela ya de un solo, pero es por pedazos, es por partes. Primero vamos a comprar, como diríamos, la primera yarda, entonces necesito fe. Todo lo que yo declaro, todo lo que confieso, lo tengo que creer, lo tengo que accionar. Y después vengo, o que ya acciono, entonces comienzo a obedecer porque es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Muchas veces les piden, diríamos nosotros, firmar como documentos, supongamos con estados financieros y algunas veces algo falso para que le otorguen tal vez un préstamo. La gente va y le dice, supongamos en el tiempo de los impuestos, mucha gente pone documentos y prueba cosas que realmente no son ciertas para que le puedan otorgar un poco más de, ¿cómo se llama?, de los dineros de impuestos. Cuando van a pedir un préstamo, de repente ponen que ganan más de lo que realmente no ganan y todo ese asunto. Pero vemos nosotros que lo que tenemos que hacer nosotros es obedecer a Dios, es aprender hermano, a sujetarnos al Señor y no solo, y si nos sujetamos al Señor, también sujetarnos a toda autoridad. Es que pongamos oídos atentos, hermano, más que a nuestros amigos, más que a nuestros familiares, qué es lo que nos digan que tengamos que hacer, es ponerle oídos, hermano, al Señor, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, a la voluntad de Dios. No importa cómo se llama lo que tenga que venir, tenemos que obedecer al Señor, aunque en algunos momentos tengamos que, diríamos nosotros, vernos afectados, como le decíamos el ejemplo. Mucha gente, estamos ahorita ya a finales de diciembre, ya viene enero, y yo sé que para algunos en este enero comienzan, además de todos los que estamos en Estados Unidos, eh, a, a llenar impuestos. Y en algunos momentos dados le preguntan a uno, pastor, dice que a mí me han dicho, ¿verdad? Que si de repente digo que tengo 4 hijos, en dos me van a dar más, y entonces ahí puedo ver cómo apunto, qué hago, puedo decir de que de repente gano tanto, menos de lo que realmente es. Entonces dice, ¿qué hago, pastor? Yo sé que eso me va a ayudar porque es parte, así no me devuelve más dinero a los impuestos, pero cuando uno logra ver es, ¿quién le recomienda eso? Es que mi amigo me dijo que esta es la mejor opción. Alguien lo hizo así y dicen que es bueno, pero entonces aquí dice, decíamos dice en el verso, ¿a quién es menester obedecer? ¿A los hombres o más a Dios? Entonces, es el poder entender de que a Dios hay que obedecerle. Recuerde que vemos a un Josué que fue mal con los gabaonitas, no le obedeció a Dios, obedeció más a aquellos que llegaron tal vez con vestimentas rotas, tal vez con un, diríamos nosotros, con odres viejos, con sandalias viejas, con sus vestimentas destruidas por completo, pidiendo misericordia y piedad que vivieran con ellos. Y recuerde que el Señor le ha dicho, no hagas alianzas con cierto pueblo, no hagas alianzas con los que no son
de los nuestros, le decía entonces, pero cuando aquellos vinieron, dice que los vio, les diríamos nosotros, tal vez le tuvo piedad, y entonces le obedecieron las gobernantes. Entonces, qué cosa más tremenda, porque aquí no es cuestión de querer agradar a alguien, es cuestión de que nosotros queramos hacer algo para poder beneficiar algo de manera que nos presentemos bien, sino que es lo que tenemos que obedecer al Señor. Mire, muchas veces como pastor me ha tocado decir, pastor, eh, eh, dice que yo me quiero casar, pero la persona con la que me estoy casando no es cristiano. Es cierto, no fuma, no bebe, no hace nada malo, lo único que no es cristiano, pastor. Y entonces uno ya dice, pero si la Biblia dice no sumáis en yugos desiguales, entonces viene donde uno, pastor, y será que si me caso me podré casar en la iglesia. Y uno dice, pero la persona que es buena persona, tal vez, hermano, uno le ve que tiene un corazón del Señor, tal vez uno lo ve que quiere servir a Dios. Y uno lo ha visto, solamente uno dice, solamente que cometió el error y la mala decisión de elegir la persona equivocada en yugo desigual. Entonces, humanamente uno diría, Señor, lo bendecimos, lo casamos, le decimos, Señor, bendice este matrimonio, pero ahí sería obedecer a los hombres, ahí sería quedar bien con los hombres, pero ¿qué dice el Señor? Entonces, yo lo que yo quiero que entienda en esta segunda yarda, ya compramos la primera yarda que fue la fe, todo lo que declaramos, todo lo que confesamos, todo lo que enseñamos, todo lo que decimos en nuestros pensamientos, lo llevamos al accionar. El accionar es lo que nosotros hacemos y luego llevamos la segunda yarda, que es obedecer a Dios. Entonces, nosotros todo lo que hagamos tiene que ser en obediencia al Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Más que obedecer. Recuerde que hasta en lo matrimonial, dice que cosa más tremenda que la Biblia dice que la mujer tiene que sujetarse a su marido. ¿Cómo? Dice, mire, que dejo un paréntesis. Conviene en el Señor. ¿Cómo conviene? Entonces, todos tienen que ser en obediencia, todo tiene que ser bajo la obediencia del Señor. Eso es lo nuestro. Tenemos que obedecer al Señor más que a los hombres, que nuestro oído esté conectado. Señor, dime qué hago, qué debo hacer, qué debo ir, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es obedecerlo al Señor. Ah, cuántas cosas son, hermano, falla por no obedecer a Dios. Yo he tenido unas mis malas decisiones, hermano. Uno dice, Señor, ¿por qué no te pregunto? Es como que el Señor me dijo, si me hubieras preguntado a mí, seguro que las cosas fueran mejor. Entonces, digo yo que una de las ramas de esta segunda yarda, que es obedecer a Dios, es también entender que parte de eso es obedecer a los padres. Dice que eso ya es como una instrucción a los hijos. Mira lo que dice Efesios capítulo 6 verso 1. Dice, hijos, vosotros obedeced a vuestros padres con la mira puesta en el Señor, porque es una cosa justa. O sea, obedecer a Dios, escuchar atentamente la voz de sus padres. Eso es una instrucción a nosotros los hijos, no solamente a los que tenemos padres terrenales, eso es honra, y a los que también tenemos padres espirituales es honrar, porque mire, hermano, yo realmente ahí puse obedecer es cumplir lo ordenado. Yo siempre he dicho algo que si nosotros declaramos tener un padre espiritual es para poderlo escuchar, porque si no, entonces ¿para qué? ¿Para qué llamar padre espiritual a alguien cuando realmente, cuando es el momento del consejo, cuando es el momento de la reprensión, cuando es el momento de la exhortación, cuando es el momento de tal vez hermano, ya ni exhortación ni consejo, sino que regaños a palazos, tal vez ya no nos gusta y lo que hacemos es mejor nos vamos. Porque aquí es que aquí ya me dolió lo que mi pastor dice, yo mejor, el Señor me dio una nueva revelación, mejor me voy a otro lado. Entonces, eso es como que son puras excusas, esas nuevas revelaciones son como de alguna manera pura excusa porque después de repente comenzamos a ver cosas que se salen de los contextos que ya nos enseñaron, pero ahí la Biblia dice, obedecer a los padres. Usted me pasó, pero ¿cuál de los padres? A los dos, a los padres terrenales. Eso es honra. A los padres espirituales también eso es honra. Entonces, obedecer, cumplir lo ordenado, significa mostrar respeto y amor. Entonces, eso es parte de lo que nosotros entendemos que es obedecer. Obedecer es mostrar respeto y amor. O sea, si uno sabe que ha aprendido a obedecer a los padres, uno va, esa obediencia muestra respeto, que respetamos a nuestros padres. Entonces, ahí compra. ¿Cuáles son las obras del justo de los santos? Obedecer, es obedecer, 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 obedecer a los padres, hermano. Entonces, ¿cómo conviene en el Señor? Miren lo que dice ahí, a vuestros padres con la mirada puesta en el Señor, con la mirada puesta en el Señor. Entonces, ya llevo yo de repente voy rápido porque siempre quiero hacerlo de media hora y el tiempo me fusila, ¿va? Porque vamos, ¿cómo se llama? Viendo las cosas que vuelan, hombre. Uno quisiera
el tiempo fuera, durara menos, ¿verdad? Pero entonces realmente nos damos cuenta que es impresionante, pero yo tengo que seguir aquí, hermano. Entonces logro ver aquí que la otra parte sería la verdad. Eso sí está duro, hermano. Porque mire, ya vimos nosotros, la primera yarda es, decíamos al principio, fe. La segunda, obedecer. Obedecer a Dios y obedecer a los padres. Entonces después vemos nosotros que aquí nos habla la escritura sobre la verdad. Entonces, el libro de los Salmos, capítulo 52, verso 3, dice, ¿amas el mal más que el bien? La mentira más que decir lo que es justo. Mire qué cosa tremenda. Dice, decía, amas el mal más que el bien. Dice, la mentira más que decir lo que es justo. Dice que la versión del oso me gustó como lo dice. Dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que hablar justicia. Mira, ahí vamos. ¿Cuál es una de las obras justas de la iglesia? ¿Cómo se compra yardas para sus vestidos? Hablando verdad. Entonces la armadura con la cual Dios se viste es esa, la verdad, nos da poder. Pero nosotros que la verdad nos permite tener autoridad, la verdad nos permite de alguna manera tener poder. Entonces yo veo que el Señor nos habla ahí de alguna manera, que eso es como se dice, es lindo, fino son las acciones justas. Dice que decir la verdad cuando alguien dice la verdad es poderoso. Si queremos ser victoriosos y la armadura de Dios con lo que Dios se viste, hermano, de alguna manera vemos nosotros que es parte de eso, es hablar verdad, es hablar de alguna manera lo que el Señor nos ha enseñado. Mire, hermano, yo quiero de alguna forma mostrarle aquí algo que tenemos aquí, porque veo yo que dices, ¿dónde es que dice, hombre? Se me escapa porque lo tenía ahorita en memoria, que la Biblia dice que nos ciñamos con la verdad. La que se dice, la Biblia dice que nos ciñamos con la verdad. Qué tremendo, dice que nos ciñamos con la verdad. Mire, yo quiero enseñarle aquí, dice que estoy tratando a ver si lo logro encontrar, pero dice que la Biblia nos envía pues, que ceñimos, es lo que nos hace antes y nosotros podamos seguir con la verdad. Labios, de alguna manera, hermano, tengan pureza, tengan ¿cómo se llama? Seamos eh, puros en nuestros labios. Mire, dice que cuando yo voy a ver algo, yo quiero que continuemos porque estoy viendo que el tiempo me avanza, hombre. Yo sé que me dice que tengo que correr ahí con todo eso, pero déjeme decirle algo. Mire, pues, yo quiero que vaya conmigo aquí. Dice que dice, logro ver que otra de las cosas que quiero ver aquí, hermano, es que me están eh, enviando por acá y me tienen, no puedo, trato de ver los mensajes y todo eso, pero lo vamos a dejar para después, hermano. Yo quiero que vaya conmigo a la segunda, a la otra parte. Le hablábamos entonces, le hablamos fe, le hablábamos, hermano, obediencia y le hablábamos verdad. Quiero que podamos ver aquí que otra de las cosas que nos habla, aparte de la verdad, hermano, es dar gracias. Así que tenemos que ser una iglesia, hermano, que aprendamos a tener ese espíritu de gracia. En el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3 dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más. Entonces dice que la palabra gracia dice que quiere decir eucharisteo, que quiere decir dar gracia, ser agradecido, expresar gratitud. Entonces vemos nosotros que eso es parte de lo nuestro. Tenemos que tener un espíritu que aprendamos a darle gracias al Señor por todo,
que de alguna mente tengamos un espíritu de ser agradecidos. Y esto me llama la atención, ¿sabe por qué, hermano? Porque cuando yo logro ver algo, yo digo, Señor, ¿qué es tener un espíritu agradecido? ¿Qué es que nosotros seamos agradecidos? ¿Qué es lo que nos muestra a nosotros tener agradecimiento? Entonces veo yo que es bueno recordar que Jesús hacía cosas que eran justas, pues dice la Biblia que daba gracias al Padre cuando no tenía lo suficiente, pero eso hacía que las cosas se multiplicaran. Entonces yo veo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a darle gracias a Dios por todo, aún en la escasez. Porque usted se recuerda a Jesús que dice que alguien le dijo, Señor Maestro, ya la gente, ya atardece, han sido muchas las horas que tienes enseñando y la gente tiene hambre. Entonces lo mejor es que los despaches y que entonces se vayan ellos para que puedan comer, porque aquí no hay para alimentar a tantos. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué tienen? ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿Qué hay en sus manos? A lo que tenemos son solamente 2 panes y 5 pececitos. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Con eso no le damos de comer a tantos que hay. Pero sabe que me llama la atención es que el Señor agarró lo poco que tenía y le dio gracias a Dios. Y eso se multiplicó. Entonces, una de las obras justas que tenemos que tener en nuestra vestimenta como novia es aprender a darle gracias a Dios en la abundancia y a darle gracias a Dios también en la escasez. Y cuando venga la escasez y aprendemos a darle gracias a Dios en lo poco, seguro que ahí el Señor va a hacer prosperar también lo poco que tenemos. Porque, hermano, es que nosotros tenemos que aprender a entender que con poco podremos hacer mucho. Eso es, el Señor nos enseña a nosotros que con poco aprendemos a hacer mucho, con poco, hermano. De alguna manera, el Señor nos enseña que podemos hacer mucho. Entonces, ¿acaso no fue una acción de gracia lo que hizo Dios cuando le quitaron de mano la piedra a Lázaro? Eso dice que le dio gracias. ¿Y qué hizo cuando le quitaron la piedra? Lo sanaron. Ahí fue libertado, lo resucitó. Entonces, ¿cómo al accionar vemos nosotros que vino, dice, a la vida? Entonces, ¿qué se mueve en el mundo espiritual cuando nosotros damos gracias? ¿Qué se mueve cuando nosotros aprendemos a ser una iglesia, hermano, agradecida, a ser feliz? Porque yo entiendo que la prosperidad es que aprendamos a disfrutar lo que tenemos, sea poco, sea mucho, y que en ningún momento le atribuyamos despropósitos a Dios, sino que nuestros labios accionen dándole gracias a Dios por todo. Porque recuerde que la Biblia dice que aun en las cosas malas, todas las cosas, a los que amamos al Señor, nos ayudan para bien, aun todas las cosas. Entonces, dándole gracias a Dios, eso hace que repercutir, hermano, en poder recuperar todo lo que en algún momento dado se ha perdido. Porque ese es nuestro Dios. Es que cuando Él nos mira que aun cuando las cosas que hemos perdido le hemos aprendido a dar gracias a Dios, nos le permitimos al Señor darle gracias a Dios em, con las cosas que tenemos. Dice, yo tengo que seguir avanzando. ¿Cuánto tiempo tengo, hombre? Ya me quedan unos 5 minutitos. Quiero que vaya conmigo y miramos otras cosas. Le puse aquí también que otras de las acciones justas son las relaciones idóneas, ¿verdad? Dice que cuando voy a ver aquí, mire lo que dice la escritura en el libro de 1 Corintios capítulo 15 verso 33. Dice, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Qué cosa más. Verso 34 dice, volved a la sobriedad, porque eso es justo. Eso es justo. Y no pequéis más, porque algunos tienen ignorancia de Dios, para vergüenza vuestra lo digo, dice. Dice que salir de una generación perversa solo tiene que ser lo nuestro para este tiempo. Es aprender a tener las relaciones correctas. Dice, hermano, que yo logro ver una de las cosas que se da mucho en estos tiempos, que muchas veces nos gustan las relaciones equivocadas. Siempre, aunque la Biblia nos enseña que no tenemos que tener, ¿cómo se dice? Que las relaciones incorrectas nos hacen perder las buenas costumbres. Muchas veces nos quedamos
en tener esas relaciones que no son las indicadas. Por mucha madurez que se tenga, por muchos años que tengamos en el Evangelio, no podemos considerarnos fuertes en algunas relaciones, porque las atmósferas eh, nos pueden consumir. Entonces, parte de lo que nos permite vestirnos de novia es evitar contaminarnos. Yo siempre he dicho que es como cuando uno se anda con un pantalón blanco, o una falda blanca, una camisa blanca, hermano, es que uno tiene tanto cuidado donde pone sus brazos, sus pies, o donde se sienta, porque si el lugar está muy sucio, se va a ensuciar la prenda blanca que usted tenga, porque es tan delicado, rápido, sucio. Entonces el apóstol Pablo decía, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto es justo que volvamos a la sobriedad, que es justo que entendamos que tenemos que salir de una generación perversa que nos puede contaminar y romper alianzas prohibidas. Recuerde que cada uno de los que el Señor sanó y libertó en la Escritura, en la mayoría le dijo, no vuelvas de nuevo. Al ciego le dijo, no vuelvas de nuevo. Al gadareno ya le dijeron, ¿sabes qué? Ahora sos libre, pero no vuelvas a esta tierra. Entonces, si ya el Señor lo libertó a usted y a mí de algo, y nos quebrantó de ciertas alianzas espirituales o de amistades que de repente nos contaminaban y nos hacían estar fuera del Señor y que nos había mantenido aparte y ahora estamos en Cristo, hay que romper esas alianzas y no volver. Es adquirir, recordemos que esas relaciones que no son idóneas, es adquirir sus costumbres. Muchas veces hablamos como ellos, actuamos como ellos. El día de ayer miraba con mi esposa una película que muchas veces, pues, cuando llego temprano a la casa, puedo de alguna manera tomarme el tiempo para poder ver algunas cosas con ella. Y miramos una película, no le voy a decir el nombre porque puede ser que a usted no le guste, ¿verdad? Y dice la escritura que por causa de la conciencia, pero tampoco es mala, no hay nada malo, simplemente que en algunos momentos se ha dicho que miro y la gente tan linda que es, hermano, muchas veces que ahí lo comienzan a señalar a uno, entonces sí que mejor no digo nada. Pero en esa película salía una de las muchachas que era hija de pastor y tenía una amistad con alguien que no iba a la iglesia, pues. Entonces, lo que me llamaba la atención que eran muy buenas amigas. Entonces, siempre que su otra amiga trataba de hacer algo que no era correcto, ella se acordaba lo que vivía en la iglesia. Pero fíjese que al final terminó haciendo lo mismo que su amiga hacía. Se fueron a una su fiesta, en esa fiesta habían muchachos, ya usted se imagina todo lo que ya sucede en una fiesta de muchachos que no conocen al Señor, bebiendo, eh, relaciones prohibidas. Entonces la muchacha como que se vio en cuenta en el lugar y algo, tal vez el temor, lógicamente yo lo quise ver de esa manera, ¿va? Que si hubiera sido algo real, porque después al terminar salió de ese lugar, salió huyendo, ella no quiso hacer nada y se fue. Pero yo, si lo veo así de un punto real, que si fuera ¿va? Una óptica ministerial o de enseñanza, digo, el Señor Espíritu ahí le tocó y le dijo, ¿sabes qué? Vete. Pero ¿por qué tenía que llegar hasta ahí? Una relación equivocada. Las relaciones equivocadas nos hacen adquirir costumbres que no son las nuestras, que son las que nos hacen de alguna manera caer en cosas, por más que usted diga no puedo. Por eso yo lo veo, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo y lo que yo puedo ver y lo que he visto, hay que aprender a soltarse de relaciones que nos dan costumbres malas, que de repente nos llevan a estar igual que ellos, igual que ellos. Entonces, ¿qué hace que tengamos más yardas? Romper con las alianzas prohibidas y comenzar a tener relaciones idóneas, que sean igual que nosotros. Pastores que en la iglesia no hay, diré alguna, es que los jóvenes que hay no me llevo tan bien, aprenda a llevarse bien, eso sí le van a edificar. Y algunos van a decir, pastor, no todos los jóvenes en la iglesia son buenos y tienen toda la razón, pues entonces busque con los que tienen buenas costumbres, seguramente los van a ver, pero construya sus relaciones
dentro del pueblo de Dios. Eso hace que nos den vestimentas, que nos den más, diríamos nosotros, tela para nuestra eh, vestidura como novia del Señor. Mire, pues como el tiempo me avanza y me avanzó, yo quiero de repente dejarlo hasta ahí y que de alguna manera resumir en lo que estuvimos platicando al inicio. Entonces, creo que tal vez tengo aquí, tal vez me permite ver algunas cosas de nuevo. Entonces, tenemos que decíamos al principio que tenemos, primero decíamos que una de las cosas que nos permite tener tela o que nos permite comprar tela, yarda para nuestras vestido como novia, que tenía que ver. Primero decíamos, una de las cosas era, déjeme ver, decíamos que una de las cosas era la fe. Eso es importante, que no solamente es predicar y declarar, sino que debemos confesar. Entonces, fe es que confesamos, ¿verdad? Confesamos lo que creemos, pero eso se evidencia por el accionar. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Decíamos después que otra de las que nos da vestimenta es la obediencia. Sí, la obediencia. Entonces vemos que hay obediencia. La primera obediencia, lo primero donde tenemos que ser obedientes ¿a quién? A Dios. Que nuestro oído sea a Dios primero. Debajo de esa obediencia tenemos los padres. Entonces vemos que obediencia a los padres, eso es honra. Eso es honra, eso es respeto. Entonces, esto nos permite a nosotros comprar telas, ¿no? Ahí vamos comprando telas. Entonces ya tenemos aquí la primera yarda, tenemos la segunda yarda. No sé cuántas yardas necesitará usted para su vestimenta. Yo necesitaría un montón, hermano. Pero algunos que son flaquitos con poco. Pero eso no significa que en lo espiritual solo tengamos que agarrar uno, sino que ir agarrando todos. Entonces tenemos fe, tenemos obediencia, que es a Dios y a los padres. Después decíamos, parte de eso decíamos que teníamos, vamos a ver, teníamos fe, teníamos obediencia, teníamos verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Dice que eso nos da a nosotros una armadura. Dice que es una armadura de poder. ¿Por qué? Porque la verdad nos da poder. La verdad nos da poder. Dice que es hablar, hablar verdad es justo. Eso es tener justicia. Eso es tener justicia. Entonces, vemos nosotros que ante todo, entonces hablamos verdad, nos da armadura de poder y nos da justicia. Ahora, pero esto entendemos nosotros, que es hablar verdad, esto es menester delante de Dios, es obediencia a Dios más que a los hombres, a Dios más que a los hombres. No importa en qué situación nos encontremos, tenemos que obedecer a Dios. Ahora, pero yo lo voy a subrayar aquí, pero esta obediencia a Dios, ¿cómo lo hacemos? Mediante su palabra. ¿Cómo hago, pastor, para obedecer a Dios? Mediante su palabra. Mediante su palabra. Ahí está. Si nosotros escudriñamos la escritura y hacemos todo lo que dice su palabra, eso nos va a permitir obedecerle. Ahí está nuestro secreto. Ahí no hay otra salida, ese es nuestro secreto. Nuestro secreto es obedecer su palabra. Obedeciendo su palabra, obedecemos a Dios. No importa quién sea, no importa quién un amigo o una persona cercana. Mire, ¿sabe qué se me acuerda ahorita? Y con su respeto, por eso es que hay que ser como los verianos, ¿verdad? Eso yo sé que hasta trillado está, porque dice la Biblia que había un profeta menor, era joven, era un profeta joven. Dice que el Señor le dijo, regresa a tal lugar, ve a tal lugar y no te detengas, que nadie te pare. No importa quién te diga que reposes esta noche, no te detengas, tú sigue. Y dice que en el camino se encontró un profeta viejo, más maduro, más crecido, y le dijo, ¿sabes qué? Quédate con nosotros esta noche, no te vayas, te vas mañana.
Y él le dijo, el profeta más joven, le dijo, no, pero es que Dios me dijo que tenía que seguir. La palabra del Señor fue que no me detuviera. Eso fue lo que Dios me dijo. ¿Y sabe lo que le dijo al profeta mayor? Sí, pero yo también soy profeta, le dijo. Y Dios también me habla a mí. Y Dios me ha dicho que te quede. Entonces, ¿sabe qué nos muestra a nosotros ahí? Que aunque sea un pastor o un siervo de Dios o un profeta que nos diga algo, si no está de acuerdo a la escritura, no lo podemos obedecer. A Dios es primero. Dios es primero. La obediencia a los hombres, ya sean ministeriales, o mejor dicho, la obediencia a hombres ministeriales produce división. De donde digo hombres ministeriales, son los que son parte de un ministerio. Entonces es obedecer a Dios. Entonces vemos que la última que le mencioné era hablar verdad. Le decía que era dar gracias. ¿verdad? Dar gracias. Por la que es dar gracias. Entonces, esto de dar gracias es que aprendamos, hermano, a no atribuirle despropósitos a Dios, de dar gracias a Dios por todo, en la abundancia como en la escasez. O sea que en todo le damos gracias a Dios, en la abundancia como en la escasez. No le añadimos despropósito. Estamos seguros que lo que el Señor nos ha dado, esa es la medida correcta. Pastor, pero es que yo quiero que Dios me prospere. Va a venir. No, no reniegue, no se queje, no pelee, solo dígale, Señor, gracias, gracias, Señor. Si esta es la medida que tú quieres para mí, gracias, Señor, aquí espero. Yo tendré paciencia, seré fuerte, voy a luchar, mi fe se va a mantener, mi obediencia se va a mantener, voy a hablar verdad, no voy a soltar mentira en mi boca a pesar de las necesidades. Era así como nos enseñaron a nosotros antes, que iba a cobrar el cobrador a la casa de uno y los hijos, los padres le decían decirle que no estoy, ¿verdad? Entonces, huir, ¿no? Mejor, la verdad nos da poder, hermano, aunque nos cueste algunas veces, más cuando tenemos cosas pendientes, ¿verdad? Nos cuesta, hermano, pero hemos logrado entender, y creo que usted lo entendió, hablar verdad nos da poder, dar gracias, ahí nos bendice, nos prospera, hermano, eso nos enseña que el Señor dice, aprendiste a dar gracias, 5 peces, 2 panes, con eso no tenía suficiente para darle de comer a todos, pero diste gracias, lo multipliqué. Entonces, ¿sabe qué? Cuando usted aprende a darle gracias a Dios con lo poco, en la escasez que usted tiene, dice, Señor, gracias. No nos ajustó para todo, no pude, estamos aquí trillados, pero ¿sabes qué, Señor? Gracias. Ahí cuando el Señor mira esa accionar, cuando usted compró esa tela para su vestimenta y se está vistiendo de esa tela llamada gracias, dar gracias, Señor prospera la escasez, hombre, ahí nos prospera, ahí nos da esa bendición porque de alguna manera nos permite ver. Entonces la otra sería relaciones idóneas, ¿verdad? Entonces tenemos que como sí, idóneas. Entonces tenemos que ver de que lo nuestro es tener eh, huir de la generación perversa, que seamos idóneos con la gente que nos relacionamos, idóneos en el espíritu, idóneos en lo mismo que creemos, decimos y actuamos. Porque las relaciones idóneas, hermano, las relaciones idóneas nos prosperan, nos prosperan. En las relaciones idóneas nos hacen madurar. ¿Sabe qué le digo yo? Que las relaciones idóneas en las que nos da prosperidad y nos da madurez también, nos permite mantenernos vivos, hermano. Mira, pasó, ¿por qué vivos? Porque recuerde que hay un Sansón que siempre por andar con las relaciones equivocadas, mira dónde terminó. Aquella jovencita dice que por andar con las relaciones equivocadas se fue de fiesta y perdió su pureza, ¿verdad? Entonces, yo lo llevo hoy que nosotros entendamos. Déjeme ponérselo aquí tal vez en grande para que usted lo pueda ver, lo que de alguna manera el Señor me permitió poder tener. Entonces tenemos ahí fe, obediencia, verdad, gracias y relaciones idóneas. Entonces,
Creo que con esto, hermano, hemos tenido la oportunidad de platicar, de poder hablar algunas cosas. Creo que le agradezco porque está con nosotros. Agradezco a la hermana Fabiela que no me había fijado que ahí decía Efesios 6:14, ¿verdad? Hemos buscado que Señor, la verdad, y lo teníamos apuntado. Pero bueno, que Dios los bendiga, que Dios bendiga a cada uno que se conectaron con nosotros. 55 minutos, hermano. Lo quería hacer de 30 minutos, pero que el Señor nos auxilie. Seguramente poco a poco vamos a ir aprendiendo a hacer más, como dice mi apóstol, mi padre espiritual, concisos, precisos y macizos, dice. Así que Dios nos auxilie, que Dios los bendiga. Les ruego sus oraciones. Si el Señor nos permite, ya estamos llegando a final del año, ¿verdad? Primero Dios, seguramente que el próximo lunes no, porque pues cada uno va a estar con algunas actividades familiares, cada uno en lo que cree, aprovechando para nosotros como familia. Bueno, yo trabajo ese día, pero aprovechando como familia, tener la oportunidad para estar en familia, cada uno de acuerdo a lo que cree. Sabemos nosotros que nosotros queremos que el Señor no nació en esta fecha, sino en otra, y que no celebramos la Navidad como algunos lo hacen, pero que vamos a aprovechar el feriado, ¿verdad? Para estar en familia y poder compartir y comer. Así que ya el próximo fin de semana tenemos la proclama que también nos cae domingo. La iglesia local de nosotros sí tenemos servicio el sábado familiar, pero el domingo el servicio de las 3 de la 3:30 de la tarde no lo tenemos, sino hasta las 10 de la noche que arrancamos nuestra proclama profética. Y como decimos nosotros, con el hasta el amanecer, si el Señor así lo permite. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Le ruego sus oraciones y por favor, comparta con nosotros, déjale saber a los que son parte de la casa nuestra. Ya el pastor comenzó de nuevo con sus transmisiones para que nos puedan seguir, transmitir las transmisiones nuestras y primero Dios vamos a ir haciendo cada vez mejor en todo lo que hacemos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos en la próxima.